Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Catalina Egea, soy la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y estoy aquí, pues, encantada de participar o de inaugurar esta jornada sobre el uso de recursos hídricos no convencionales para hacer frente a la reducción del agua del trasvase Tajo Segura. Quería disculpar a la rectora porque por problemas de agenda no ha podido venir, pero ella estaría encantada de estar aquí porque, como siempre, pues apoya todo lo que sea el proceso de investigación que lleva a cabo la Universidad Politécnica de Cartagena. Como saben, en la última planificación hidrológica se han incrementado los caudales ecológicos del Tajo, lo que va a suponer, pues, una disminución en los caudales trasvasables del mismo. Entonces, esto, pues, supone que vamos a tener un problema, pues, aquí en la región de Murcia, donde, pues, tenemos un sector hortofrutícola, pues, muy importante. Esta decisión no está exenta de polémica, es una decisión política, hay voces a favor y hay voces en contra, pero bueno, es una decisión que se ha tomado y que se va a ejecutar. Por lo tanto, pues creo que no tenemos que caer en el victimismo. Creo que la reivindicación política es legítima y aquí tenemos a nuestro consejero y a los regantes, al Sindicato Central de Regantes, pues luchando por eso. Pero también considero que es necesario buscar esas soluciones técnicas y soluciones inteligentes para resolver el problema que nos viene encima. Esas soluciones técnicas van a venir de la mano de la investigación. Y nosotros en la región de Murcia, pues hace ya más de 10 años que sabemos que somos una región con déficit hídrico, que las precipitaciones cada vez son más escasas, tenemos pocas y encima más escasas, hay un aumento de la temperatura por el cambio climático, con lo cual, pues, este problema ya lo estábamos viendo venir. De hecho, hemos sido una comunidad donde se ha trabajado muchísimo para el aprovechamiento de los recursos hídricos y también, pues, se empezó a trabajar hace ya bastantes años, como digo, más de 10 años, en el uso de recursos hídricos no convencionales, lo que serían, pues, las aguas regeneradas y el agua marina desalada. De hecho, nosotros en la Universidad Politécnica tenemos grupos de investigación que son punteros en estas tecnologías y también son grupos de reconocido prestigio internacional por todas las cosas que han ido avanzando gracias a ese proceso de investigación. Un ejemplo del problema que tenemos aquí y de cómo se está ya empezando a resolver es el proyecto europeo que nos trae aquí a esta jornada, que es el proyecto Aguamed, donde el campo de Cartagena es un caso de estudio en el cual, pues, se aplican esos recursos hídricos no convencionales. También, pues, quería hacer notar que en el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena nosotros tenemos la cátedra del trasvase y sostenibilidad Manuel Claver, que está potenciada por los regantes centrales del Sindicato de Regantes Centrales del trasvase Tajo Segura y que llevamos trabajando, pues, aproximadamente 6 años. Y la verdad es que con unos resultados, pues, creo que muy satisfactorios por las dos partes y confío en que esa relación, pues, se mantenga durante muchísimo más tiempo, porque creo que realmente la solución está ahí, en buscar soluciones técnicas para este problema que nos viene encima. Nosotros, creo que Murcia es una comunidad muy resiliente, porque lo hemos demostrado cuando la pandemia. Murcia fue una de las comunidades donde la crisis económica ocasionada por la COVID fue menos notoria que en otras comunidades y esto yo creo que es fundamentalmente por el espíritu innovador y emprendedor del murciano. Es una faceta que realmente no es muy conocida, pero creo que es problema nuestro, que nos vendemos un poco mal, pero habrá que solucionarlo. De todas formas, considero que esta es una iniciativa muy importante, que hay que buscar las soluciones tecnológicas, que tenemos que trabajar todos unidos, las empresas, los agricultores,
la administración y, por supuesto, la academia, la universidad, que es donde se genera el conocimiento y donde podemos transferir ese conocimiento para solucionar este problema. Todos juntos somos mucho más fuertes. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Buenos días, consejero, vicerrectora, director general, compañeros, compañeras. Primero, muchas gracias tanto a UOMED como a la cátedra José Manuel Clavet Valderas, Trasvase y Sostenibilidad, por la constante labor que hacéis de investigación y que nos hace avanzar, en definitiva, a todos en este mundo tan complicado, tan complejo, que es el del agua. Y especialmente a Mariano Soto por la implicación que siempre tiene en cada una de las cosas que le encomendamos, ¿no? Bueno, voy a tomar las palabras que ha dicho la vicerrectora. Hablaba de la técnica, hablaba de la investigación, para iniciar estas brevísimas palabras que voy a dedicar a la inauguración de esta jornada. El objetivo, creo yo, principal de la planificación hidrológica es conseguir un equilibrio muy difícil, que consiste en conseguir, por supuesto, el buen estado de las masas de agua para nosotros como consumidores, tanto de boca como de regadío de las aguas del Alto Tajo. Es fundamental que esas aguas tengan una buena calidad. Por lo tanto, nos sumamos a ese objetivo, pero no es menos importante también, dentro de ese equilibrio, conseguir mantener los usos sociales y económicos que se hace del agua. Y esto yo creo que es lógico, entendible, razonable, a más no poder. Ese difícil equilibrio es lo que se le encarga a las autoridades competentes. En este caso, al Ministerio de Transición Ecológica se le encargó que llevarlo a cabo en este ciclo de planificación. Ese equilibrio ha sido roto por decisiones meramente políticas, y si en algo ha salido ganando, por desgracia, solo en esto, el sector representado por los regantes, ha sido en demostrar que el discurso que iniciamos en 2020 era un discurso real. Pedíamos al Ministerio que no atendiera a razonamientos geopolíticos, sino que atendiera a las razones que esgrimían sus propios técnicos. Sus propios técnicos que al Consejo Nacional del Agua elevaron en un, diría yo, arranque de dignidad, una propuesta que era mala. La disposición adicional 9ª no era una disposición justa tampoco, pero intentaban, o era un intento por parte de sus técnicos, una pequeña revolución casera para parar las pretensiones de la ministra. Todo ha sido también avalado por el dictamen del Consejo de Estado. Hemos asistido a una planificación teledirigida por la política, una vez más, en este país. Eso tiene unas consecuencias. La reducción de agua del trasvase, que llamamos convencional, va a tener unas consecuencias inequívocas. Esas consecuencias va a ser, yo creo que se ha provocado intencionadamente, se obliga con este tipo de medidas a que las comunidades de regantes acudan o vean en el agua desalada un uso mayor del que venían experimentando hasta ahora. Y esto no es justo. Esto no es justo, porque nadie ha negado, de hecho, el Sindicato Central de Regantes está conveniando desde el año 2015, los efluentes de la mayor desaladora de Europa, es decir, de Torrevieja. Nadie ha negado el valor de los recursos llamados no convencionales, ¿no? Nadie ha negado el valor de estos recursos. Lo que no es posible, lo que no es justo, es que nos adelantemos al cambio climático del que hablaba la vicerrectora, tomando decisiones que no son acordes a las exigencias del cambio climático, que es lo que ha ocurrido ahora. Dicho esto,
dicho esto, con la naturalidad con la que asumimos en su momento el uso del agua reutilizada, hemos asumido también el uso de la desalación, pero siempre dentro de un conjunto de recursos que es lo que hace viable que todos ellos puedan seguir funcionando con normalidad. Esta mañana vamos a escuchar a los que realmente saben de esto, que son los técnicos, son los que han dedicado buena parte de su vida a estudiar y le están dedicando el resto de su vida a investigar para hacer de nuestra vida un mundo más habitable, algo más habitable, algo mejor. Y vamos a escuchar también una parte que estoy muy interesado en oír, que forma parte de un estudio de la cátedra que arrancamos por allá por el año 2016, recuerdas, Victoriano, y que empezó a analizar en aquel año algo que para mí debería haber sido un estudio previo a pensar siquiera en establecer una desaladora en nuestra cuenca. Es analizar cuál es el resultado, cuáles son las consecuencias del uso del agua desalinizada en nuestros suelos. Yo creo que esta mañana algún avance tendremos, espero, ¿no? Bien. Por lo tanto, no hagamos como ha hecho el Ministerio en este ciclo de planificación, dejemos que sea la técnica la que hable esta mañana, démosle la palabra siempre al saber, a la universidad y a los investigadores, y yo encantado de sentarme ahora y escucharos. Muchas gracias. Querido presidente del Sindicato Central de Regantes, muchísimas gracias, buenos días y muchas gracias por invitarme. Querida vicerrectora, muchas gracias por acogernos en vuestras dependencias. Querido director general, por supuesto también quiero saludar al director del Instituto Euromediterráneo del Agua, a los presidentes de las comunidades de regantes que nos acompañan, así como también pues, a la concejal del Ayuntamiento de Cartagena que ha tenido a bien estar con nosotros, y por supuesto también quiero al alcalde del Pilar de la Horadada, y evidentemente pues también quiero saludar de forma muy especial pues a aquellos que os desplazáis de otras comunidades autónomas a esta interesante jornada, ¿no? Una jornada necesaria, una jornada donde se va a explicar, se va a poner negro sobre blanco los resultados de investigaciones, de trabajos, de innovación y pues, sobre todo de investigación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intentar que impere la técnica. Miren, yo creo que los que nos dedicamos a tomar decisiones, a trabajar garantizando que impere el interés general frente al particular, tenemos diferentes herramientas a nuestra disposición. Tenemos herramientas técnicas, tenemos herramientas jurídicas, tenemos herramientas de experiencia y tenemos también herramientas ideológicas. Miren, yo, sinceramente, como consejero lo tengo muy claro. La última herramienta no la he utilizado nunca ni la quiero utilizar. Yo quiero utilizar la técnica, quiero utilizar el conocimiento, quiero utilizar la experiencia. Es la única forma de garantizar que podamos seguir avanzando. Tendríamos que remontarnos a hace ya más de un siglo, donde los que habitaban nuestro país entendieron que el levante español tenía un problema. La gente en nuestras zonas se iba de aquí. Eran testigos de esa despoblación que se producía aquí, en el levante español. ¿Por qué? Porque no había trabajo, porque no había futuro, porque no había vida. En base a eso, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue utilizar la técnica, utilizar a los expertos y llevar a cabo el diseño de infraestructuras para poder garantizar que llegaran recursos hídricos al levante español, porque entendieron que por la climatología y por las características del suelo podría ser una buena tierra para poder llevar a cabo el cultivo de alimentos. Eso fue lo que se diseñó en la Segunda República, eso fue lo que se ejecutó durante la dictadura, y el primer metro cúbico de agua del trasvase Tajo Segura llegó en la democracia. Era un claro ejemplo de unión entre territorios, un claro ejemplo de una herramienta para garantizar el desarrollo no solamente de una zona, no solamente del Levante, sino de todo el país. Hemos sido testigos como en apenas 40 años han habido muchas decisiones ideológicas y políticas que han puesto en duda esa infraestructura, pero lo que es realidad es que los que habitamos esta zona, los que conocemos esto bien, los que hemos oído a nuestros padres y a nuestros abuelos, hemos sido testigos de cómo se ha avanzado en la agricultura, de cómo se ha avanzado no solamente en la agricultura, sino en el desarrollo económico y social y evidentemente medioambiental de todo el levante español. Por eso,
Lo que no entendemos es como aquellos que tienen ahora la oportunidad de trabajar en un documento estratégico, un documento para garantizar los recursos hídricos en nuestro país. Esos son los planes hidrológicos de Cuenca. Eso que estamos actualmente hablando en el tercer ciclo, cuando dicen el tercer ciclo de planificación de la cuenca del Segura o del Tajo o del Duero. ¿Qué es eso? Eso es la herramienta técnica que tiene que emplear la Confederación de esa zona con el objetivo de poder garantizar los recursos hídricos, no solamente para regar, no solamente para cultivar, sino también para poder tener abastecimiento humano. Esa es la idea, y eso es lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España. Como decía el presidente del Sindicato Central, hace ya más de 3 años que veníamos advirtiendo que no nos gustaba en absoluto las decisiones que se venían tomando en los despachos, que no nos gustaba la impresión que veníamos percibiendo de cada una de las reuniones, en las cuales, por desgracia, no se escuchaba la técnica, no se escuchaba al conocimiento, no se escuchaba ni más ni menos que una obsesión. Y la obsesión era la de intentar reducir el caudal de agua del Tajo al Segura. Y es una realidad. ¿Qué es lo que lamentamos? Lo que lamentamos es que hemos visto vaivenes durante toda la planificación, hemos visto cómo se han tomado esas decisiones sin escuchar. Aquí, en la región de Murcia, estuvo con nosotros el doctor Cabezas también, por supuesto, don Antonio Fallo, entre otros expertos de planificación hidrológica a nivel nacional, los cuales trabajaron con un objetivo. El objetivo era dar argumentación técnica y jurídica al Gobierno para que se hiciera una planificación adecuada y, por supuesto, que no se cometiera ningún tipo de actuación que pudiera tener efecto irreversible sobre el trasvase Tajo Segura. Por desgracia, desoyeron esos comentarios, desoyeron ese conocimiento, desoyeron esa experiencia e intentaron únicamente que imperara la ideológica. Y lo que es más curioso es que hoy, en la región de Murcia, en el Levante español, prácticamente todo el mundo sabe lo que es un caudal ecológico, ¿no? Parece que somos expertos en hidrología y también, por supuesto, en ecología. Es curioso cómo se nos ha intentado explicar o trasladar que el problema que tiene el río Tajo de contaminación se resuelve incrementando el caudal ecológico. Es decir, que si incrementa el caudal ecológico, es decir, el volumen de agua que va a circular por el río en apenas 2 centímetros a su altura por Aranjuez, se resuelve el problema que tiene de contaminación el río Tajo. Y nosotros decíamos, ¿por qué no miran a Murcia? ¿Por qué no miran lo que hizo la región de Murcia con el río Segura a finales del siglo pasado? ¿Por qué no se actúa en origen? ¿Por qué no se evitan los vertidos que están contaminando el río? Y evidentemente eso es lo primero que se tendría que haber hecho. Sin embargo, la decisión que se tomó fue la de incrementar el caudal ecológico. Como digo, apenas 2 centímetros. ¿Eso qué va a suponer? Eso va a suponer que va a haber que desembalsar más agua en cabecera. No va a haber agua suficiente en cabecera para poder enviar al Levante la que precisamos. Y eso va a tener un impacto negativo de 105, 110 hectómetros cúbicos aproximadamente. Pero esto no es de ideología, esto es realidad. Hablábamos esta mañana sobre el impacto económico que tiene esto. 15.500 puestos de trabajo. Bueno, no sé si son mucho o poco. Más de 5.600 millones de euros. Bueno, no sé si son mucho o poco. Estamos hablando del 15,6% de la superficie de regadío de nuestra región. Estamos hablando de 27.000 hectáreas. Y yo digo, ¿pero esto es una broma? O sea, que a mí me tienen que intentar convencer que la solución que tiene para mejorar la calidad de un río es desembalsar agua de los embalses que hay en cabecera, que están diseñados precisamente para almacenar agua, para poder garantizar los recursos hídricos en una zona. Y sin embargo, vamos a permitir que se lleve a cabo vaciar esos embalses para que haya un volumen mínimo de agua circulando por el río, para mejorar la calidad de un río, para ir en contra del principio básico de contaminación, que es diluir. Pues sinceramente, a mí en mi cabeza eso no me entra. Entonces, yo creo que es importante que esto lo tengamos claro. Y es importante que tengamos muy claro que hay que explicárselo a la sociedad. Esto no solamente afecta a los regantes, no solamente afecta a los agricultores, esto nos afecta absolutamente a todos. Y esto no es una utopía, esto es una realidad. Lo decía muy bien la vicerrectora, esto está aquí ya. No se trata de lamentarse, pero si es que Murcia ya hizo los deberes. A mí en algunos foros me preguntan, ¿pero qué va a hacer la región de Murcia para resolver el problema? No es que Murcia ya hizo los deberes, es que en Murcia ya tenemos 99 depuradoras y depuramos el 99% del agua, que se reutiliza el 98% de ese agua. Y eso se está haciendo en Murcia ya. ¿Y saben quién está pagando eso?
todos nosotros. ¿Por qué no se utiliza esa misma herramienta en otras zonas de nuestro país? Es que no tenemos otra herramienta. ¿Apostamos por la desalación como complemento? Sí. Ahora, no podemos olvidar que es una actividad antinatura. Nosotros tenemos la actividad natural, que es la del agua del río, y tenemos una actividad antinatura, que es recuperar el agua de un medio para poder convertirla en agua apta para poder ser utilizada. En el agua de un río no es así. El agua de un río, la naturaleza ya por su propio ciclo de vida está apta para poder ser utilizada tanto para consumo como para regadío. En ese sentido, incluso los propios planes hidrológicos que ha aprobado el Gobierno de España lo dicen alto y lo dicen claro. Dicen, el agua desalada es una alternativa para resolver dos problemas que tenemos en la región de Murcia. Uno de ellos, los acuíferos sobreexplotados, porque se habla mucho del trasvase, pero en la región también hay una dependencia importante de esos acuíferos subterráneos que están sobreexplotados. 2027 está a la vuelta de la esquina. Y el objetivo era que con esa agua desalada poder complementar para tener que dejar de extraer tanta agua del subsuelo y poder permitir que los acuíferos se fueran recuperando. Y el segundo objetivo era redotar a las comunidades de regantes que están infradotadas. Saben perfectamente el problema que hay en comunidades de regantes. Aquí hay comunidades de regantes que a lo mejor tienen 1.500 o 2.000 metros cúbicos por hectárea año de dotación de agua. Aquí, en este foro. Entonces, yo creo que eso es importante y no podemos olvidarlo. Por eso yo creo que es importante foros como este. Y es importante, querido Mariano, querido Victoriano, que esto se traslade, querido Emilio, se traslade a toda la sociedad. Toda la sociedad debe de conocer que hay una herramienta que viene de la universidad, que viene de la cátedra, que viene de la ciencia, viene de la técnica, que se aparta de la ideología, no quiere saber nada de la ideología, porque lo único que quiere es que impere el sentido común. Utilicemos esas herramientas y del Gobierno regional lo tenemos muy claro. Vamos a seguir apostando por la objetividad y vamos a seguir apostando por lo que es racional. Y lo que es racional es lo que viene de la técnica y lo que viene del conocimiento. Por lo tanto, animarles a que sigan trabajando de la forma que lo están haciendo. Este tipo de jornadas hay que difundirlas y difundirlas mucho. Esto tiene que llegar absolutamente a toda la sociedad, porque el impacto negativo es una realidad. Podremos estar de acuerdo o no. No se trata de victimismo, querida vicerrectora, no se trata de lamentarse, ni mucho menos. Si nosotros estamos trabajando día a día, si los agricultores siguen trabajando, si esta mañana nos levantábamos en prensa y leíamos en prensa que hay países como Reino Unido donde hay un problema de abastecimiento de productos, y sin embargo, a mí me llama la atención el hecho de que no podamos nosotros disponer de los recursos que necesitamos para poder producir alimentos. O sea, la climatología es la que es, la problemática es la que es, y el único sitio del mundo donde se producen ciertos productos en ciertos momentos del año es aquí. Entonces, lo que no entendemos es cómo se intenta disparar, se intenta ir en contra de la agricultura, que es la huerta de Europa, que es la agricultura que tenemos no solamente en el campo de Cartagena, sino en la región de Murcia. Por lo tanto, enhorabuena, querido presidente, por la organización, vicerrectora, y por supuesto también quiero darle las gracias a todos los ponentes por su participación, por su implicación y por su colaboración. Y termino pidiendo disculpas porque me tendré que ir enseguida y no podré escuchar con atención las exposiciones, pero bueno, luego tendré la oportunidad de verlas porque veo que están grabadas. Muchísimas gracias, buenos días, que sea muy fructífera la jornada.